¿Alguna vez has escuchado hablar de un hombre tan perverso que Dios decidió eliminarlo directamente, sin advertencia, sin juicio público y sin darle una segunda oportunidad? Un hombre cuyo destino quedó sellado en una sola frase bíblica, pero cuya breve existencia provocó una cadena de acontecimientos que marcarían para siempre la historia del pueblo de Israel y la genealogía de Jesucristo. Bienvenidos al Portal de la Salvación. Gracias de corazón a todos los que ya siguen este canal y regresan día tras día para profundizar en las Escrituras. Y si tú todavía no sigues la página, este es el momento de hacerlo. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y acompáñanos hasta el final, porque la historia que vamos a recorrer hoy no solo es impactante, sino profundamente reveladora. No olvides compartir este contenido con alguien que esté buscando entender cómo Dios actúa, incluso cuando los seres humanos fallan. Porque hoy vamos a adentrarnos en la historia de el hombre que Dios mató. Una historia corta en palabras, pero inmensa en consecuencias espirituales, morales y eternas. Para comprender verdaderamente quién fue Er y por qué su vida terminó de una manera tan abrupta, necesitamos regresar al tiempo de los patriarcas. Muchos siglos antes de los reyes, antes de los profetas y antes de que la ley fuera dada a Moisés. Cuando Dios estaba formando al pueblo de Israel y estableciendo cuidadosamente la línea por la cual vendría el Mesías prometido. Er fue el primogénito de Judá, el cuarto hijo de Jacob, también llamado Israel. Y este detalle es fundamental, porque Judá ocuparía un lugar central en el plan divino, ya que de su linaje surgiría el rey David y, según la fe cristiana, Jesucristo. Esto significa que Er nació como heredero directo de las promesas hechas por Dios a Abraham, Isaac y Jacob, portador de una herencia espiritual inmensa. Un hombre con un privilegio extraordinario que muy pocos en la historia han tenido. Sin embargo, la Biblia nos enseña una verdad constante. El privilegio jamás sustituye al carácter. Y antes incluso de analizar la vida y el pecado de Er, es necesario comprender una decisión crucial tomada por su padre Judá, una decisión que marcaría el rumbo espiritual de toda su familia. En cierto momento, Judá se apartó de sus hermanos y se estableció en la región de Ayalam, alejándose del ambiente espiritual que había caracterizado a la familia patriarcal desde los días de Abraham. Allí, Judá tomó una decisión que rompió con el ejemplo y las advertencias de sus antepasados, al casarse con una mujer cananea, hija de un hombre llamado Súa. Un detalle que muchos lectores pasan por alto, pero que tiene profundas implicaciones espirituales. Los cananeos no compartían la fe en el Dios verdadero. Practicaban idolatría, rituales paganos y valores contrarios al pacto establecido con Abraham. Y aún así, Judá permitió que esa influencia entrara en su hogar. Es precisamente en este contexto de compromiso espiritual, de mezcla de valores y de concesiones internas, que nace Er, un niño criado entre dos mundos, heredero de las promesas divinas, pero influenciado por una cultura ajena al pacto con Dios. Génesis 38 nos dice de manera simple que nació el primogénito y fue llamado Er, una posición de enorme importancia en las culturas antiguas, porque el primogénito no solo recibía una doble porción de la herencia material, sino que también cargaba la responsabilidad espiritual de liderar la familia. Er no era un hijo común. Era el eslabón clave en la cadena que conduciría al cumplimiento de las promesas eternas, el portador del legado espiritual que debía mantenerse vivo hasta la llegada del Mesías. Sin embargo, la Biblia guarda un silencio inquietante sobre su infancia, su educación y su formación moral, un silencio que parece preparar al lector para un desenlace tan abrupto como perturbador. Cuando Er alcanza la edad adulta, su padre Judá le da por esposa a Tamar, una mujer cuyo nombre significa palmera, símbolo de rectitud, estabilidad y vida en medio del desierto. Aunque la escritura no especifica el origen de Tamar, el relato deja claro que ella comprendía el propósito divino de aquella familia, mejor que los propios hombres de la casa de Judá. Este matrimonio no era simplemente una unión social o familiar, era un pacto sagrado con una misión clara: generar descendencia para preservar la línea prometida por Dios. Pero entonces ocurre algo completamente inesperado y estremecedor. Por Génesis 38 declara de manera directa y sin rodeos que Er era malo ante los ojos del Señor Han, y a continuación la escritura pronuncia una de las frases más duras y breves de toda la Biblia: y el Señor le quitó la vida. No hay explicación, no hay detalles, no hay advertencias registradas, solo un juicio definitivo que convierte a en el primer hombre, cuya muerte la Biblia atribuye explícitamente a una acción directa de Dios. Este silencio no suaviza el juicio, lo hace aún más aterrador.
porque sabemos que Dios es misericordioso, paciente y lento para la ira, lo que nos lleva a comprender que la maldad de A debió haber sido profunda, deliberada y persistente. La Biblia no nos dice exactamente cuál fue su pecado, pero la tradición judía sugiere que pudo haber actuado con egoísmo extremo, negándose a cumplir su deber matrimonial, o incluso introduciendo prácticas corruptas dentro de su hogar. Más allá del pecado específico, el mensaje es claro: Ger recibió un privilegio inmenso y lo desperdició. Y su muerte dejó un vacío peligroso en la genealogía que amenazaba directamente el cumplimiento del plan divino. La muerte de A creó un problema grave dentro de la familia de Judá, porque la línea de la promesa quedaba interrumpida, y en una cultura donde el nombre, la herencia y la descendencia eran esenciales, morir sin hijos significaba desaparecer de la historia. Es en este punto donde entra en escena una práctica antigua conocida como el levirato, un principio que más tarde sería formalizado en la ley de Moisés, pero que ya era practicado en tiempos patriarcales, para preservar el nombre y la herencia de los que morían sin descendencia. Según este principio, cuando un hombre moría sin dejar hijos, su hermano tenía la responsabilidad de casarse con la viuda y generar descendencia en nombre del fallecido, de modo que el nombre del muerto no fuera borrado de Israel. Por esta razón, Judá se dirige a su segundo hijo, Onán, y le ordena que cumpla su deber con Tamar, tomando a la esposa de su hermano para suscitar descendencia en su nombre. Onán acepta el matrimonio, pero no acepta el propósito, porque sabe que el hijo que naciera de esa unión no sería considerado suyo, sino heredero de, y eso afectaría directamente su posición y su herencia. Cada vez que Onán se unía a Tamar, evitaba deliberadamente que ella concibiera, actuando con egoísmo y desprecio por el propósito divino, buscando el beneficio personal por encima de la voluntad de Dios. La Biblia es clara y directa al afirmar que lo que Onán hacía era malo ante los ojos del Señor. Y así como ocurrió con su hermano, Dios también le quitó la vida. 2 hijos muertos, 2 juicios divinos, 2 ejemplos claros de cómo el egoísmo y la rebeldía contra el plan de Dios no pasan desapercibidos delante de él. Ahora Judá se encuentra en una situación desesperante, con 2 hijos muertos y un tercero, Selah, aún joven, y el miedo comienza a gobernar sus decisiones. En lugar de confiar en Dios y cumplir con su responsabilidad, Judá decide proteger a Selah a cualquier costo, incluso si eso significa abandonar a Tamar y quebrantar la justicia. Judá le dice a Tamar que regrese a la casa de su padre y espere hasta que Selah crezca. Pero el texto bíblico revela que no tenía la intención real de cumplir esa promesa, porque temía que Selah también muriera como sus hermanos. Así Tamar queda atrapada en una espera interminable, viuda, sin hijos, sin protección y sin futuro. En una sociedad donde una mujer sin marido ni descendencia tenía una posición extremadamente vulnerable. El tiempo pasa, Selah crece, alcanza la edad para casarse, pero Judá no cumple su palabra, y Tamar comprende que ha sido engañada y que la promesa está siendo abandonada. En este punto crítico de la historia, la línea mesiánica vuelve a estar en peligro, no por enemigos externos, sino por el miedo, la omisión y la injusticia dentro de la propia familia escogida. Cuando los hombres fallan, Dios muchas veces actúa a través de quienes nadie espera. Y Tamar, una viuda sin poder en una sociedad patriarcal, toma una decisión audaz que cambiaría el curso de la historia. Tamar se entera de que Judá, recientemente viudo, va camino a Timná para la esquila de sus ovejas. Un momento de celebración en el que las personas solían relajarse y bajar la guardia. Entonces Tamar se quita las ropas de viuda, se cubre con un velo y se sienta a la entrada del camino, aparentando ser una prostituta cultual, una figura común en los rituales cananeos. Judá la ve, no la reconoce y se acerca a ella, proponiendo tener relaciones, y Tamar, con astucia, acepta bajo la condición de recibir un pago y una garantía. Judá promete enviarle un cabrito de su rebaño, pero Tamar, pensando con sabiduría, le pide un prenda hasta que cumpla su promesa. Judá entrega entonces su sello, su cordón y su bastón, objetos que no solo eran personales, sino símbolos claros de su identidad y autoridad. Después del encuentro, Tamar regresa a su casa, se quita el velo, vuelve a vestir las ropas de viuda y espera, mientras Judá intenta enviar el pago prometido sin éxito. 3 meses después, llega la acusación, Tamar está embarazada, y la reacción de Judá es inmediata y severa.
ordenando que sea sacada para ser castigada. Cuando Tamar es llevada ante el juicio, revela las prendas que Judá le había dado y pronuncia una de las declaraciones más poderosas de la Biblia, pidiendo que se reconozca a quién pertenecen esos objetos. En ese momento, Judá reconoce su culpa públicamente y pronuncia una confesión que marca un punto de inflexión en su vida. Al decir que Tamar fue más justa que él, con esta confesión, Judá reconoce su fracaso, su injusticia y su responsabilidad en la situación, y Tamar es librada de la condena. La historia, sin embargo, no termina ahí, porque Tamar da a luz gemelos, y durante el parto ocurre algo inesperado que vuelve a romper el orden natural. Uno de los niños extiende la mano primero y recibe una señal escarlata, pero luego la retira, y es su hermano quien finalmente nace primero. Este niño recibe el nombre de Pérez, que significa brecha o ruptura, porque abrió camino de manera inesperada. Pérez se convierte en el heredero de la promesa, el ancestro del rey David, y siglos después de Jesucristo, mostrando una vez más que Dios elige según su propósito y no según las expectativas humanas. La historia de Ejer, Onán, Judá y Tamar nos enseña que el plan de Dios no puede ser frustrado, aunque los hombres fallen, pequen o actúen con miedo. Él tuvo privilegio, posición y promesa, pero perdió todo por su maldad. Tamar no tenía nada, pero preservó la línea mesiánica por su determinación. La Biblia nos recuerda que el carácter es más importante que el título, y que Dios ve el corazón más allá de las apariencias. Siglos después, el Evangelio de Mateo menciona a Tamar en la genealogía de Jesús, recordándonos que Dios usa personas imperfectas y situaciones complejas para cumplir propósitos perfectos. De la muerte vino vida, del fracaso humano vino redención, y de una historia marcada por pecado surgió la esperanza de la salvación. Y ahora la pregunta queda para nosotros: ¿qué haremos con el privilegio y la responsabilidad que Dios nos ha dado? Si esta historia te impactó, deja tu comentario, dale like a este contenido, compártelo con otros y suscríbete al canal para seguir descubriendo historias olvidadas, pero poderosas, de la palabra de Dios.